aplaudiendo al Señor. Apláudale con fuerza, querida iglesia. Si esos aplausos son para el Señor, usted puede hacerlo con intensidad. En esta mañana, las tinieblas puedan entender que hay un pueblo que adora a un Dios vivo, un pueblo que ha entendido que en cada generación Dios se glorifica. Amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios nos ministra a través de la danza. Y la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos trae en esta mañana de generación y en generación. Vemos cómo la danza representa cómo Dios en su corazón tiene la intención, el deseo de bendecir a cada generación, de bendecir nuestras vidas, pero también bendecir de cada generación. Ustedes pudieron ver la enseñanza que el Espíritu Santo de Dios nos trae en esta mañana a través de las danzas. Puede ver que habían de cada generación danzando. Usted pudo ver niñas pequeñas, hermano. Niñas que el pastor y yo la vimos crecer. Niñas como nuestra hermana Antonella. Bueno, ya está más grande que yo. Ya hasta me saluda de lejos porque soy muy pequeño, hermano. Pero la vimos crecer, hermano. Vimos toda esta generación, nosotros los que comenzamos a crecer, hermano. Y vimos poco a poco cómo Dios iba ministrando a su vida. Como iglesia también tenemos la intención, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, de poder ministrar la palabra a cada generación. Es por eso que como iglesia tenemos ministerio de niños, adolescentes, jóvenes, caballeros, damas, porque queremos, dirigido por el Espíritu Santo, llevar un mensaje a la sociedad. Decirle a la sociedad entera que Dios está interesado, que Dios quiere bendecir a la familia, pero también Dios quiere bendecir a cada generación. Dios quiere implantar un mensaje. Dios quiere llevar un mensaje a toda la sociedad. Yo quiero bendecir tu vida. Quiero bendecir a tu familia, pero también quiero bendecir a cada generación, a cada etapa de esta vida. Dios quiere traer su bendición. Amén, iglesia. Si usted cree esta palabra, puede aplaudir al Señor. Y quiero darle la bienvenida a toda persona que nos visita por primera vez. Puede levantar su mano. Todo hermano que por allá tenemos una joven. Por aquí tengo otra joven. Por esta ala. Por aquí tenemos a una hermana. Bienvenida. A cada persona que viene en esta mañana, sean bienvenidas. ¿Cómo le dice a la iglesia? Queremos dar la bienvenida. Queremos como iglesia que ustedes se sientan bien. Se sientan cómodas, que puedan recibir una palabra. Pero también en el corazón de Dios, como propósito, quiere bendecir sus vidas a través de la palabra. También darle la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros para recibir esta palabra. Y a todos ustedes que tuvieron la disposición de venir a la iglesia. La palabra nos enseña que es el Espíritu Santo de Dios que nos trae con cuerda de amor. Entonces eso nos enseña que el Espíritu Santo como propósito quiere bendecir su vida a través de la palabra, pero también quiere bendecir mi vida en llevar este mensaje. Un mensaje, hermano, que uno como predicador pague el precio, hermano. Una palabra, cuando empecé a buscar esta palabra, se me hizo demasiado difícil poder desarrollarla. Y anoche, todavía le decía al Espíritu Santo de Dios, tú quieres que dé esta palabra. Tú quieres que le dé esta palabra a la familia. Y el Espíritu Santo de Dios confirmaba esta palabra. Esta es la palabra para mi pueblo. Y toda la semana hemos visto, no sé si usted se ha dado cuenta, intercesión, todo se ha estado hablando, se ha estado intercediendo sobre la familia.
Quiero que usted se pueda ubicar en Génesis 12, 1, 3. Y el título de esta palabra es de generación en generación. ¿Me pueden decir amén cuando lo tengan? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo voy a estar leyendo en la Reina Valera contemporánea. Quizás los que tengan Reina Valera 1960 tiene otra interpretación o de otra manera, pero es la misma, hermano. Voy a estar leyendo esta parte de generación en generación. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 12, 1 al 3. Pero el Señor le había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén, iglesia. Quiero que usted pueda cerrar sus ojos allí y orar por mí como ese instrumento, y que usted allí le pueda decir al Espíritu Santo, vengo en esta mañana para que usted me dé una palabra. Dígale allí, ahí donde usted está sentado, en lo secreto al Señor, vengo por una palabra que llene mi vida. Dígale, Espíritu Santo de Dios, vengo con esa expectativa para recibir la palabra. Pero también dígale, Espíritu Santo de Dios, usa a mi hermano Elio como ese instrumento. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta mañana me coloco en sus manos y le doy la libertad, Espíritu Santo de Dios, que usted quite lo que tenga que quitar y coloque lo que tenga que colocar en la palabra. Deme, Espíritu Santo de Dios, palabras adicionales a mis labios. Y mientras que yo predique, sea su presencia tocando cada vida, sea su presencia abriendo cada corazón, sea su presencia abriendo el entendimiento y los oídos espirituales. Oh Espíritu Santo, a los que están conectados, que están buscando una palabra, que no sea yo, sino que sea usted, Espíritu Santo de Dios. Y te damos gracias, oh Padre eterno, por bendecir nuestras vidas como iglesia, como familia. Gracias, Padre, por bendecir a nuestra generación. Gracias, amado Dios, porque se está levantando una nueva generación que no se inclina a otros dioses. Una nueva generación que está determinada a agradarte, a glorificar, a exaltar el nombre de nuestro Dios. Amén, iglesia. Puede aplaudir al Señor. Una palabra para toda la familia, que usted pueda recibir esta palabra. Una palabra que le habla a nosotros como padres, a los hijos, a la iglesia, y que ha sido de bendición para mi vida. En verdad, con esta palabra ella me ha exhortado, me ha consolado, pero también me ha edificado. En cada punto me pude identificar y en cada punto me pude evaluar y ver que en algunas tengo falla, en alguna le he fallado a Dios, pero en alguna Dios se ha glorificado de manera muy especial en mi vida y como familia. Amén. Y vuelvo a leer, le dice, pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra.
La gloria sea para Dios. Vemos cómo Dios, a través de su palabra, le ministra a Abraham una promesa para su vida, una promesa que iba a arropar a su familia. Y es una promesa de parte de Dios para Abraham. Y vemos que dice la palabra que Dios le dijo a Abraham. Abraham en ese instante todavía no conocía de Dios. Era un hombre recto, porque para que Dios se le acercara a darle una palabra, tenía que caminar de una forma recta para Dios estar interesado. Y esta historia nos enseña el interés de Dios de bendecirnos a nosotros como familia, de bendecir a la generación. Y una promesa de Dios para Abraham, una promesa que está escrita sin tener cumplimiento. Porque dice la palabra de Dios y vemos aquí en la pantalla: bendeciré a los que te maldigan, maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas toda la familia de la tierra. Sigue diciendo: y bendeciré a los que te maldigan. Ya, hermano, vamos a darle a la otra. El número 4, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y te serán benditas toda la familia de la tierra. Una promesa para Abraham de tener una descendencia. Yo le estaba diciendo: te voy a bendecir, te voy a dar una descendencia, y tu descendencia será de bendición para toda la tierra. Pero es una promesa, hermano, para un hombre que todavía su descendencia no había nacido. Hoy en esta mañana Dios le quiere traer esta palabra a toda persona que está deseando tener descendencia, a toda persona que está orando por tener su descendencia. Sí, usted puede levantar la mano. ¿Cuánta familia hoy en día quiere tener hijos hoy? Levante su mano. Solamente la pastora y por allá la hermana Gulexi. La iglesia tiene que multiplicarse, hermano. Por allá tenemos a nuestro hermano Abad, hermano. Esta palabra es para ustedes, pero también esta palabra es para nosotros. Quizás para Abraham era una promesa sin todavía tener cumplimiento, porque sus hijos no habían nacido. Dice la palabra: te bendeciré. Pero en la cultura judía, la bendición, la riqueza, venía por el número de hijos. En esa cultura. Pero dice la palabra: te bendeciré. ¿Cómo Dios va a bendecir a un hombre que todavía no tiene descendencia? Es una promesa escrita por Dios cuando todavía no tiene cumplimiento. A los que están esperando esa descendencia, Dios escribió tu bendición. Dios escribió ya en su libro eterno tu descendencia. Ya Dios escribió el número de hijos que vas a tener. Tan solo así como Abraham está edificando tu fe. Dios está escribiendo tu descendencia, pero va a hacer crecer tu fe. El primero va a ser que tú puedas creer en la promesa para hacerla realidad. Pero a los que ya tenemos hijos, nos tocó tener hijos y después creer. A nosotros los que ya tenemos hijos y nos tocó creer después, nos toca ministrar la palabra. Nos toca enseñar esas promesas que están en la palabra a nuestra generación. Y vemos que Abraham tenía que moverse en fe, creyendo una palabra para su vida. Una palabra que le llegó de susurro al oído. Quizás a usted
el panorama se le presentó más fácil, hermano. A nosotros, otro hermano, un profeta se nos acerca y nos da una palabra, nos da una bendición, una promesa. Y usted la recibe de una persona. Y usted ve, no, esa persona tiene una trayectoria en el Evangelio. Esa persona da buen testimonio. Ese está lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero a Abraham le tocó escuchar la voz de Dios sin haberlo conocido. A Abraham le tocó escuchar esa promesa y moverse en fe. Nosotros como familia, o si usted está esperando que esa promesa se haga realidad en su vida, te tiene que mover en fe. Tú tienes que dar pasos de fe en busca de esa promesa. Te tienes que mover en fe para que Dios pueda hacer realidad lo que ya Él escribió para tu vida. Movernos, iglesia, dar pasos de fe de acuerdo a la palabra recibida para nuestras vidas. Movernos en fe, iglesia. Da tus pasos de fe, que lo imposible está en la mano de Dios. Nos toca a nosotros movernos en fe, porque lo imposible le toca al Señor. Mira lo que dice Lucas 1:37. Dice así: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Si usted dice amén, usted te tiene que mover de acuerdo a la palabra. Si usted dice amén y usted está esperando una promesa de tener hijos, usted te tiene que mover en fe de acuerdo a la palabra. Jóvenes presentes, si tú crees que Dios es un Dios de lo imposible, muévete en fe, muévete creyendo que en las etapas de tu vida Dios te va a bendecir, Dios se va a glorificar, Dios va a derramar bendiciones sobre tu vida de una manera muy especial. Dar pasos de fe, porque lo imposible está en la mano de Dios. Mire, usted lee la historia, me detuve leyendo la historia, me detuve meditándola, dándole una interpretación a esa palabra. La cultura judía dice que por el número de hijos viene la riqueza del padre. Pero Abraham no tenía hijos. No tenía hijos, pero Dios le estaba prometiendo: te bendeciré, te bendeciré. Te bendeciré. Abraham le tocó moverse de la casa de su padre. Le tocó moverse de la comodidad. Le tocó moverse de quizás tener todo realizado por esa palabra. Te bendeciré, pero no tenía hijo. Te bendeciré, pero va en contra de la cultura. Todo hombre en Israel, iglesia, sin tener hijo, iba a ser pobre. Pero cuando Dios determina una palabra, esa palabra se cumple, hermano. Lo que Dios promete, Él lo hace. Lo que Dios declara tiene cumplimiento, hermano. Usted lee Génesis y usted va al 13. El 13 dice que Abraham era un hombre rico en gran manera. Rico en gran manera, hermano. Lo que Dios da para nuestras vidas va a estar por encima de lo que el mundo pueda entender. La bendición de Dios, la promesa de Dios está por encima de lo que tú y yo podemos entender. Pero tenemos que ser como ese Abraham, que se movió en fe, creyéndole a esa palabra, a esa promesa. Toda promesa de Dios trae bendición para nuestras vidas, pero también trae bendición para los que están a nuestro alrededor. Y quiero decirte que quizás el enemigo te ha dicho que no vas a ser bendecido, que quizás el enemigo te ha dicho no vas a tener hijos, ya tu edad está avanzada. Pero déjame decirte en esta mañana, por cada mentira del enemigo hay una promesa de Dios de bendición para nuestras vidas.
toda mentira del enemigo que te ha ministrado, yo te declaro que cada mentira del enemigo hay una promesa en la palabra que bendice nuestras vidas. Te bendeciré, le dijo el Señor a Abraham. Te daré una descendencia. Mire, te daré una descendencia. Una descendencia para un hombre y una mujer de edad avanzada. Te daré una descendencia. Una promesa que dice la palabra. Dios se la dio a Abraham. Sin preguntarle a Sara si creía en la promesa. La promesa que Dios declaró para tu vida. Quizás a través de una palabra. Quizás a través de un profeta. Dios no le está preguntando a tu cónyuge. Dios no le está preguntando a tus hijos. Dios no le está preguntando a tu vecino si creen. Él declaró la promesa para tu vida. Él declaró que te bendecirá como una descendencia. Y lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que Dios promete tiene cumplimiento, porque así lo establece la palabra. Te daré una descendencia y a través de ti bendeciré a los que te bendigan y maldiciré a los que te maldigan. Iglesia, tú y yo, como hijos de Dios, tú y yo como ese escogido como Abraham, para que la promesa de Dios tenga cumplimiento, tú y yo portamos lo que la familia necesita. Tú y yo portamos la bendición que va a bendecir a otra familia. Tú y yo como iglesia portamos la bendición para bendecir las familias en Venezuela. Portamos presencia, portamos la presencia de Dios, portamos al Espíritu Santo, esa unción fresca del Espíritu Santo. Tú y yo cuando pasamos, tú y yo cuando nos movemos, tú y yo cuando predicamos, tú y yo cuando modelamos a Jesucristo, estamos mandando un mensaje, le estamos diciendo a esa generación, Dios bendice. Dios trae bendición sobre la familia. Dios quiere bendecir la familia. Dios quiere bendecir a nuestros hijos. Dios traerá cumplimiento a la promesa. Si es para el Señor, iglesia, aplaude. Porque en esta mañana el Espíritu Santo de Dios ungirá mi garganta para poder ministrar esta palabra poderosa, porque me ministró, hermano, me edificó, me exhortó, pero también trajo consuelo en mi vida. Da tus pasos de fe, que lo imposible está en la mano de Dios. ¿Usted puede creer esa? ¿Usted lo puede creer, iglesia? Yo vengo a hablarte bíblicamente. Quiero hablarte de la palabra. No te quiero decir mi parte emocional. Te quiero hablar lo que dice la palabra. Mire lo que dice 2 de Corintios 1:20. 2 de Corintios, si tú crees. 2 de Corintios, si tú dudas. 2 de Corintios, si tú has sido ministrado por el enemigo. Mira lo que dice 2 de Corintios. Porque todas las promesas de Dios en Él son, diga conmigo, sí. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Entonces, ¿por qué dudas de esta promesa que Dios declaró a través de un profeta, a través de una palabra o quizás en una administración en tu vida? Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén. Diga conmigo, amén. Amén, iglesia. El amén significa así sea. Dios te está dando el sí en esta mañana, pero tú estás declarando, yo creo esa promesa. Y dice, para la gloria de Dios. Quizás usted recibió esta promesa a través de un profeta.
Quizás usted recibió una promesa que Dios iba a bendecir tu matrimonio, a tu familia, que iba a ser un empresario de alto nivel, que tú ibas a conquistar la economía. Yo vengo a decirte en esta mañana del sí de Dios. Yo vengo a hablarte de ese 2 de Corintios 1:20. Y usted puede ver el sí en rojo. Algo que está resaltante, algo que está a la vista. El sí de Dios está a la vista al mundo espiritual. El sí de Dios está administrándole las tinieblas. El sí mío está por encima del no del enemigo. El sí de Dios está por encima de lo que quizás el entorno te envuelva. El sí de Dios está por encima quizás de lo que tus ojos pueden ver. Si usted analiza la historia, Abraham no tenía ninguna oportunidad, hermano. Sara no tenía oportunidad. Eran de edad avanzada. Pero cuando Dios da una promesa y da el sí de que se cumple, se cumple. En esta mañana yo vengo a decirte, Dios ha declarado el sí de la promesa que te ha prometido. El sí de Dios, hermano. El sí de Dios. Y si usted todavía no cree del sí de Dios, si usted allí sentado está claudicando en su mente, ¿será que va a suceder? Porque a Sara le pasó. Sara no entendía la promesa. Sara no entendió porque Sara veía lo que estaba a su alrededor. Sara analizaba su condición. Sara decía, ¿cómo va a suceder esa promesa? ¿Cómo Dios nos va a bendecir si mi esposo no tiene hijos? Ella conocía la cultura. ¿Cómo Dios me va a dar descendencia si soy estéril? ¿Cómo vamos a hacer de bendición para otras naciones si ni siquiera tenemos oportunidad? Mire lo que dice la palabra en Hebreo 16 al 19. ¿Me pueden decir amén? Y aquí lo tienen. Hebreo 6, 17 al 19. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa, por eso Dios queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa. Te está hablando a ti y me está hablando a mí. Pero eso Dios, queriendo mostrar claramente a los herederos de la promesa, que su propósito no cambia. Su propósito no cambia de bendecirte, de darte una generación, de darte hijos, de bendecirte. Y le hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambien, en la que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo, lo que buscamos refugio y nos aferramos a la esperanza que se nos ha puesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla que penetra detrás del velo. Como un ancla, es una esperanza. El sí de Dios es una esperanza. Que ese sí sea ese ancla para seguir soñando. Que ese sí sea ese ancla para seguir esperando de lo que ya Dios escribió y se haga realidad. 25 años le tocó a Abraham esperar en esa ancla, en ese sí de Dios. ¿Cuántos años tienes esperando por tu promesa? ¿Cuántos años? Que el sí de Dios sea ese ancla, hermano, como esa esperanza, hasta que Dios haga cumplimiento de lo que ya Él escribió. Quizás a Abraham le duró 25 años.
Dios estaba haciendo en Abraham que su fe creciera, que él creyera primero. ¿Y sabe por qué? Porque a Abraham le iba a tocar hablar de su fe a su generación. Si a ti te ha costado que la promesa y las bendiciones de Dios no hayan llegado, es que Él está levantando tu fe. Es que te está preparando porque te va a tocar hablarle a tu generación de fe. Te va a tocar hablarle a tus hijos, a tu generación, que hay que esperar a un Dios. Que lo que Dios promete, Él lo cumple. Que Dios no es hombre para mentir. Te va a tocar hablarle a tus hijos, a tus nietos, que hay un Dios que lo que Él promete, Él lo cumple. Te va a tocar a ti declararle a tus hijos que hay un Dios que su palabra derriba todo lo que el enemigo ha levantado. Te va a tocar a ti hablarle a tu generación y decirle, cuando Dios declara una palabra, Él envía a sus ángeles para que las tinieblas, los demonios, retroceden para darle cumplimiento a su promesa. Amén, iglesia. Usted puede decir amén. Y quiero darte el último versículo para que usted pueda dar paso de fe de acuerdo a la promesa recibida por Dios, para que podamos entender. Porque en este versículo yo pude entender que tengo que dar paso de fe, porque lo imposible le toca a Dios. Solamente nosotros nos movemos, pero Dios hace lo imposible. Amén, iglesia. En Génesis 28:15, mire lo que dice Génesis 28:15. Date cuenta de que yo estoy contigo. Mira lo que te dice el Señor. Date cuenta, si todavía no has creído, date cuenta. Menciona tu nombre. Date cuenta, te dice el Señor, que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quieras que vaya y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento. Promesa de Dios, hermano. No estamos solos. No estamos solos esperando esa promesa. No estamos solos llorando, quizás a solas en el cuarto, para que se cumpla lo que nosotros le hemos pedido a Dios. Él está con nosotros. El Espíritu Santo de Dios está recibiendo tus lágrimas. El Espíritu Santo, si tú date cuenta, está trayendo consolación a tu corazón. No estamos solos esperando el cumplimiento de la promesa, porque Dios dice, date cuenta de que yo estoy contigo. Yo te protegeré por donde quieras que vaya y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré ni un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a dejar hasta que Él pueda dar cumplimiento a lo que te ha prometido. Yo no sé qué le ha pedido usted a Dios, o no sé qué le ha prometido Dios a usted. Lo único que yo puedo entender conforme a esta palabra, que no voy a estar solo. Él va a estar conmigo hasta que Él cumpla lo que Él ha prometido. Y esta palabra tocó. Y a veces la pastora bromea conmigo, pero esto tocó mi corazón, hermano. Porque le oro a Dios todos los días por un ministerio familiar. Un ministerio con unción, con poder. Un ministerio que quizás en los ojos humanos no hay oportunidad. Un ministerio que a veces el enemigo me dice, ¿qué vas a hacer tú, pastor? ¿Qué vas a hacer tú? Estar en la congregación como pastores, que ni siquiera tiene el don pastor. Pero el Señor me enseña, yo estaré contigo, no me moveré hasta que haya cumplimiento en lo que te ha prometido, iglesia. No me moveré, dice el Señor. No me moveré, dice el Señor. Dios está interesado en bendecirte a ti, en bendecirme a mí, pero también bendecir
a nuestras generaciones. Una promesa escrita sin tener cumplimiento. Escrita primero, antes que se cumpla. Pero tenemos que movernos en fe. Movernos. Y vemos que la promesa le dice Dios a Abraham: te bendeciré, te daré descendencia, y tú y tu familia serán de bendición. Mire lo que dice Mateo 22:32. Vamos a ver cómo Dios, lo que Él promete, lo cumple. Lo que Él declara, tiene cumplimiento. La promesa fue para Abraham en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Mateo 22:32. Yo soy el Dios de Abraham. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús está hablando con los saduceos. Jesús está ministrando doctrina. Jesús está ministrando doctrina a un pueblo, a unos religiosos que no creían en la palabra, a unos religiosos que se movían por falta de doctrina. Y Jesús le dice, porque estaban hablando sobre la resurrección, porque estaban hablando doctrina. Y Jesús le dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Así que Dios no es un Dios de muertos, sino de los que viven, hermano. Vean la presentación de Jesús en el Nuevo Testamento. Él se presenta: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él se presenta en los líderes religiosos, en esa multitud que lo seguía buscando una palabra. Yo soy el Dios de aquel hombre que un día mi padre le prometió una promesa de bendecirle, de darle una generación. Hoy yo me presento como el Dios de Abraham, el Dios de su descendencia, de Isaac y de Jacob. Qué bonito, hermano, que Dios se presente ante las tinieblas y le diga: yo soy el Dios de María y de Wilmar. Soy el Dios de Valeria. Soy el Dios de su hijo varón. Dios se presenta de esa manera, hermano, porque lo que Él promete, Él lo cumple. Y dice Mateo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios quiere bendecirte, pero también quiere bendecir a tu generación. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Deuteronomio 7:9 dice así: sábelo bien, el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que cumple con su pacto y su misericordia con aquellos que lo aman, y cumple sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Hasta 1000 generaciones. Aquí vemos a través de la palabra, Dios está interesado en nuestra generación. Es por eso que la palabra nos enseña de generación en generación. Porque Dios nos quiere bendecir a nosotros, quiere bendecir a tus hijos, quiere bendecir a tus nietos y quiere bendecir a los hijos de tus nietos. Hasta 1000 generaciones Dios nos quiere bendecir, hermano. Mire lo que dice el Salmo 112. Salmo 112. Dichosos, hasta el 3. Dichosos el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandamientos. Aquí está hablando de mí, pero también está hablando de ti. Porque usted se deleita en hacer la voluntad de Dios. Usted se deleita en agradar a Dios. Dichoso el hombre que honra al Señor y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos, diga conmigo, sus hijos. Promesa de Dios. Tendrán poder en la tierra. Una promesa para tu hijo por la rectitud tuya como padre. Una promesa
para tu generación por la honra que tú le das a Dios. Una promesa que bendice a tus hijos, a tus nietos, por apartarte del mundo, por decirle no a lo que te presenta el mundo, por decirle no a lo que el enemigo te quiere presentar, hermano. Dichoso el hombre que honra al Señor. Alégrate si tú te estás esforzando por agradar a Dios y se deleita obedeciendo sus mandatos. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos por su rectitud. Serán bendecidos nuestra generación. Su casa rebosará de bienestar y de riqueza, y su justicia permanece para siempre. Su casa, agarra esta promesa, iglesia. Agarra esta promesa, padre que me escucha. Esfuérzate en hacer la voluntad de Dios. Esfuérzate en decirle no a lo que te presenta el mundo, porque eso traerá bendición para tu familia, para tus hijos, para tus nietos y para los hijos de toda tu generación. Su casa rebosará de bienestar y de riqueza. Nuestros hijos, nuestros nietos se gozarán de bienestar. El bienestar es el favor de Dios para nuestras vidas. El bienestar de Dios es el favor de Dios para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y habrá riqueza. Riqueza, hermano. Siempre yo declaro, mis hijos, mis nietos y toda su generación tendrán más de lo que yo tengo. Gózate en esta mañana. Si Dios te ha prosperado, si estás bien económicamente, tus hijos van a ser 3 veces más ricos de lo que tú eres. Y si tú puedes decir en esta mañana, hermano Elio, es que no tengo riqueza, no te preocupes, porque Dios le dio una promesa a Abraham. Y la fe de Abraham, si tú crees en Jesucristo, esa promesa trae cumplimiento en tu vida. Si quizás hay escasez en tu hogar, tus hijos no van a vivir en la escasez. Tus nietos no van a vivir en la pobreza, porque tú estás conquistando esa tierra. Tú estás conquistando por fe la bendición para tu vida, la bendición para tu familia y la bendición por tu generación. Movernos en fe, creer en la promesa, nos hace conquistar el territorio para nuestra familia y para nuestra generación. Tú lo puedes creer, iglesia. Tú puedes aplaudir mientras que yo gane algo. Para reflexionar, hermano. Hemos visto cómo Dios nos bendice. Sí, iglesia. Hemos visto cómo Dios bendice a nuestra generación. Hemos visto cómo Dios, lo que Él promete, tiene cumplimiento. Ahora nos toca a nosotros una responsabilidad. Poder ministrar lo que hemos aprendido. Podemos hablarle a nuestra generación de que hay un Dios de generaciones. Es ministrarle nosotros como padres a nuestros hijos, a nuestros nietos, de que hay un Dios poderoso. Y es una responsabilidad. Y le quiero hablar a los padres. Como padres, tenemos que enseñar la palabra a nuestra familia y a nuestra generación. Es una responsabilidad, hermano, poder ministrar la palabra. Hoy en día vemos hogares que Dios lo ha bendecido. Son bendecidos, son prósperos, gozan del favor de Dios. Pero cuando viene su generación, hermano, hasta ahí llega. Porque muchas veces, como padres, nos enriquecemos de la palabra.
Aprendemos cada domingo, cada palabra. Compartimos con nuestros hermanos y decimos, wow, pero qué hermosa palabra trajo el pastor Carlos. Qué hermosa palabra trajo la pastora Eucari. ¿Sabe algo, hermano? Cuando los pastores predican esa palabra aquí los domingos, ya en el atardecer, me siento con mi esposa en el cuarto y nos evaluamos de acuerdo a la palabra. Porque tenemos que aprender lo que el Espíritu Santo de Dios nos ministra para poder enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos. Tenemos la responsabilidad como padres de ministrar la palabra a nuestra familia y a nuestra generación. Deuteronomio 6:7 dice, y se la repetirás, te está hablando a ti como padre, se las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos cuando estén, ¿dónde? En su casa, y cuando vayan, ¿dónde? Por el camino. Háblale la palabra cuando estén en la casa y cuando salgan de casa, cuando vayan al colegio, cuando vayan a su trabajo, cuando vayan a tener esa sociedad con otros niños. Háblale de la palabra, háblale de principios, háblale de valores para que puedan ministrarle a otras personas. Y cuando te acuestes y cuando te levantes, ministrar la palabra a nuestros hijos, a nuestra familia. El que tenga oído, decía el pastor anoche, que oiga. Ministrar la palabra. Deuteronomio 6:7. Proverbio 4, del 1 al 4. Mire lo que dice Proverbio. Ahí está en la pantalla, lo que nos trajeron Biblia. Hijos, escuchen la enseñanza de su padre. Vemos aquí, hermano, Deuteronomio 6:7, ¿le está hablando a quién? A los padres. Pero vemos más adelante, conforme a la palabra en Proverbio, te está hablando a ti, hijo, que estás aquí presente, hijos que están conectados por las redes sociales. Levantan los hijos que están aquí en esta mañana. Levanten todos los hijos. Dios te está hablando a ti. Dice, hijos, escuchen las enseñanzas de su padre. Presten atención y adquieran entendimiento. Yo le doy buenas enseñanzas. No rechacen mis instrucciones. También yo fui hijo y tuve un padre. Era el hijo predilecto de mi madre. Mi padre me enseñaba y decía, mi padre me enseñaba y me decía, guarda mis razones o mis palabras en tu corazón. Cumple mis mandamientos y vivirás. Hijos, escuchen a sus padres en medio de una sociedad corrompida. Escuchen a sus padres cuando la sociedad te enseña rebeldía. Quizás, hijo que me escucha, adolescentes, jóvenes, quizás tú ves y has sido ministrado por un mundo perverso que está en rebeldía, primeramente con Dios, rebeldía con Dios, rebeldía con sus padres. Pero la palabra te enseña, obedece a tus padres, presta atención a su consejo, a su palabra, porque va a traer vida. Porque va a traer vida. Vivirás, hijo que me escucha, vivirás con el favor de Dios. Vivirás bajo la bendición de Dios. Vivirás para que tú seas bendito y tú puedas bendecir a tu generación. Amén, iglesia. La gloria sea para Dios. Y de allí partimos, hermano.
Ahora es que voy a empezar a predicar. Lo que habíamos hablado es tan solo la introducción. Le voy a pedir, padres, que me escuchen. Presta atención, porque ahora es que comienza la predica. Ahora que comienza lo que el Espíritu Santo de Dios trae para tu vida como padre. Porque en lo que hablé en el comienzo, tan solo es la introducción para que tú puedas creer. Tan solo es la introducción para que tú te puedas mover en fe. Tan solo es la introducción para derribar pensamientos pensantes del enemigo, estructura que el enemigo ha levantado. Ahora empieza la prédica. Y si tú lo crees, apláudele al Señor. Miren, lo que tú y yo hemos aprendido, tenemos que enseñar. Lo que tú y yo hemos aprendido a través de los ángeles de la iglesia, a través del pastor y la pastora, de cada persona que ministra la palabra, tenemos que enseñarlo, Señor. Tenemos que enseñar a nuestra generación de que hay un Dios vivo. Tenemos que enseñar a nuestra generación que tenemos que creer en medio de las dificultades. Y quiero que usted vaya conmigo. Primer punto, conectar a nuestra familia a través de la palabra. Y conectar es enlazar, hermano, es unir a nuestra familia, a nuestra generación con la palabra, para que nuestra generación se pueda levantar creyendo en un Dios vivo. Amén, iglesia. Ahí lo puede tener, ahí lo pueden ver en la pantalla. Perdón. Conectar a nuestra familia a través de la palabra. Mira esta reflexión. La promesa de Dios te conecta con la palabra, pero la palabra te conecta con el que declaró y escribió la promesa. Ahora entiende usted que tenemos que ministrar la palabra. La promesa de Dios te conecta con la palabra, pero la palabra te conecta con el que escribió la promesa, que es Dios. Amén, iglesia. Mira esta segunda reflexión que el Espíritu Santo de Dios trajo a mi corazón y nos habla a nosotros como padres. No veas la historia de tu familia, no veas la historia de tus hijos ni de tus nietos. Escríbela en cada una de esa generación. Como padres, tenemos la responsabilidad de escribir a través de la palabra el futuro de nuestros hijos. No te sientes a mirar cómo van a ser tus hijos el día de mañana. No te sientas, a observar si tu hijo va a ser un hombre de bien o va a ser el mal. No te sientas a observar si tus hijos van a ser prosperados o no el día de mañana. Escríbela a través de la palabra. Escríbela enseñándole de un Dios poderoso. Escribe la historia de tu familia, de tu generación, a través de la enseñanza de la palabra. Te toca a ti, padre que me escucha, escribir la historia de tu generación. Te toca a ti escribirla. Yo la escribo, hermano. Yo la escribo cada mañana. Cuando mi hija mayor me llama, todos los días nos llama. Y todos los días ella coloca a su hijo, a mi nieto, a que me pida la bendición a mí, a mi esposa, a que nos hable. Y casi no se le entiende, pero ella me dice, habla de tu abuelo, habla con tu abuelo. Mire, hermano, yo hablo aquí en el púlpito, pero fuera del púlpito me cuesta hablar. Pero ella coloca a su hijo, habla con su abuelo, dile a tu abuelo que haga transferencia para que coma helado, hermano. Pero me toca a mí escribir la historia de mi nieto. Me toca a mí como padre escribir la historia de mi hija. Aun cuando está casada, sigue siendo mi hija. Y le escribo cada mañana
Cuando mi nieto me pide la bendición, yo le digo, ¿cómo está, profeta de Dios? ¿Cómo está ese profeta de Dios? Yo estoy escribiendo la historia de mi nieto. Yo la estoy escribiendo conforme a la palabra. Estoy declarando lo que él va a hacer el día de mañana conforme a la palabra. ¿Dónde está ese hombre de Dios? ¿Dónde está ese hijo obediente? ¿Dónde está lo más bonito de mamá que se parece a su abuelo? ¿Dónde está, hermano? Y usted se ríe. Yo confronto tu corazón conforme a la palabra. Estás escribiendo la historia de tus hijos. La estás escribiendo para bien. O tú cuando te levantas le dices a tu hijo, a tu nieto, es que eres un rebelde. Tú no sirves para nada. ¿Cuántos niños hoy en día? ¿Cuántas generaciones hoy en día le están escribiendo su historia al revés? Te confronta la palabra. A mí me confrontó, hermano. A mí me confrontó, hermano. Porque hoy en día mi hija mayor es odontóloga y no está trabajando. Y me toca a mí declarar palabras de bendición en medio de su desánimo. En medio de ver una economía rota, sin oportunidad. Y le digo a mi hija, ¿dónde está la mejor odontóloga del país Venezuela? ¿Dónde está esa odontóloga en excelencia? Esa mujer que va a ser bendecida. Esa mujer que impactará Maracay y Caracas. Que cuando llegue el molino va a ser de bendición. Te toca a ti a mí escribir la historia de acuerdo a la palabra. Te toca a ti y a mí como padres declarar la palabra. Joven que me escucha, adolescente, te toca a ti, como esos jóvenes hebreos, como decía la adoración, y lo observaba ustedes antes de darle esta palabra. Lo observaba ustedes como decía, yo soy esa nueva generación. Yo soy ese joven hebreo que no me inclinaré ante dioses baales, a otros dioses que no sea Jehová de los ejércitos. Te toca a ti escribir la historia para transformar y cambiar a tu generación. Te toca a ti apoderar a Jesucristo. Te toca a ti hablarle a los que están en las universidades. Te toca a ti hablarle a los que están en el liceo, de que hay un Dios poderoso, de que hay que honrarle, de que hay que bendecirle y que hay que darle toda la gloria. Te toca a ti, joven, de declarar una palabra para transformar y cambiar a una generación corrompida. ¿Tú puedes creer eso, joven, que me escucha? Mira lo que dice 2 de Timoteo 1. Doy gracias a Dios. Está hablando Pablo. Y le está hablando a Timoteo. Doy gracias a Dios, a quien con mis antepasados sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primera en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que habita en ti también. Vemos una generación. La abuela Loida, estoy hablando de usted. La abuela Loida le ministra palabras de fe a su hija Eunice. Y esa hija Eunice le habla a su tío, a su hijo Timoteo. Vemos cómo se ministra la palabra de generación en generación. Qué tan importante nosotros, los padres, ministrarle palabra de fe a nuestra familia, a nuestra generación. Mire, esto me confrontó, hermano. Porque, mire, cuando yo me muevo, cuando viene mi nieto y yo me muevo, Scarlett, y una vez me dice, ahí va ese abuelo, alcahueta.
nosotros, los abuelos, levanten la mano los abuelos. El Señor te va a confrontar, hermano. Y los que todavía no son abuelos, prepárense para cuando vengan los nietos. Ministrar la palabra a nuestros nietos. Hablarle de fe. Hablarle de la misericordia de Dios. Del amor de Dios, iglesia. Poder ministrar esa palabra. Vemos cómo al comienzo Dios le ministra una promesa a Abraham. Si va conmigo, Dios conecta a Abraham con la promesa. ¿Para qué? Para bendecir su vida, para bendecir sus hijos y para bendecir a su descendencia. Dios conecta a Abraham con la promesa. Loida, Eunice, conectan a Timoteo con la fe. Ahora yo confronto tu corazón dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Con qué palabras está conectando a tu familia? ¿Con qué palabras estás conectando a tus hijos, a tus nietos y a toda tu descendencia? Hay un grupo, y bendigo la vida de esos hermanos, que se esfuerzan, hermanos, llegar a las 6 de la mañana. Aquí, hermano, a barrer, a acomodar silla, a limpiarla para que usted esté cómodo. Y vino un hombre de Dios a las 6 de la mañana, a ayudar a acomodar la silla, a llevarle la silla a una nueva generación, a llevar la mesa, el filtro con agua para que esa generación esté aquí el día de mañana predicando por mí, por el pastor y por la pastora. Ese hombre llegó a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana y le dice: aquí estoy, vamos a llevar la silla. A las 6 de la mañana, que quizás tú, y si se siente confrontado, no soy yo, es el Espíritu Santo de Dios. Todavía estaba durmiendo. Pero ese hombre vino a las 6 de la mañana a ayudar a acomodar, y lo conecté con una palabra. Lo conecté con una palabra para bendecir su vida, para bendecir a su generación. Y le dije: tú y yo, cuando era jóvenes, porque no le puede decir cuando éramos pequeños, porque todavía seguimos pequeños los dos. Y le dije, cuando éramos niños, pasamos a adolescentes, jóvenes, y andábamos juntos. Ahora somos adultos y seguimos juntos, pero adorando a un Dios vivo. Seguimos juntos trabajando a Dios. Seguimos juntos sirviéndole a Dios. Y lo conecté con una palabra. Lo conecté con una palabra de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios me ministró. Y le dije: así como desde niños, jóvenes, anduvimos juntos, ahora como adultos, servimos a Jehová. Pero en la vejez, tú y yo nos gozaremos de lo que Dios hará en nuestra familia. Tú y yo como adultos, como viejos, nos gozaremos en ver a nuestra generación bendita por el poder de Dios. Conectar a nuestra familia a través de la palabra. ¿Con cuál palabra estás conectando a tu familia? ¿Con cuál palabras conectas a tus hijos? Las conectas con las palabras negativas que los marcan a él y a tu generación. Está marcando a tu familia con palabras negativas que lo tiran al suelo. ¿Con qué palabra conecta a tu hija, a tu hijo, a tu nieto? Es necesario, iglesia, conectar a nuestra familia para ver beneficios en ello que va a bendecir nuestras vidas. Y quiero que usted pueda ver beneficio de conectar a nuestra familia y generación con la palabra. Primero,
cambia su historia. El primer beneficio, cuando tú y yo, como padres, conectamos a nuestros hijos, le enseñamos la palabra, cambiamos su historia. Como dice la palabra, Loida y Eunice le ministran palabra de fe a Timoteo, dándole una interpretación. Loida y Eunice, pero no mencionan al padre. Eran mujeres solas, mujeres como usted presente, como las que están conectadas, que se le hace difícil criar a sus hijos, que se le hace difícil llevar el pan para su hogar, que se le hace difícil criar a sus hijos en medio de la rebeldía, hermano. Pero si tú te mantienes conectada a la fuente que es Jesucristo, recibiendo la palabra a través del Espíritu Santo, dirigiendo a los hombres de Dios que ministran la palabra, tú le cambias su historia. La historia para Timoteo, de acuerdo a la interpretación, es que él iba a ser como su padre, un hombre en incógnita, un hombre que ni siquiera aparece, un hombre sin futuro. Usted puede ver que hoy en día, hasta la generación de hoy en día dice, es que yo voy a ser borracho como mi papá. Es que yo voy a ser prostituta porque mi mamá, mi tía, mi familia entera era prostituta, con todo respeto a las mujeres. Es que yo no voy a estudiar porque es que mis padres no saben leer. Es que yo no voy a graduarme porque la economía es muy difícil. Pero cuando tú y yo enseñamos las palabras de Dios a nuestra familia, a nuestra generación, cambiamos su historia. Cambiamos su historia. Segundo, le damos una identidad nueva en Cristo Jesús. En la administración de la palabra, le damos una identidad nueva a nuestra familia. Y le está hablando hoy en día a esos jóvenes. Tú no eres lo que los demás dicen que tú eres. Tú no eres lo que el diablo te dice que tú eres. Tú eres lo que Dios declara en su palabra. Tú no eres lo que dice el mundo. Tú no eres lo que dicen los demás. Tú eres lo que Dios declara en su palabra. Y lo vamos a ver en Primera de Pedro 2, de 9 al 10. Dice, tú eres lo que Dios declara en la palabra. Primera de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido. Joven que me escucha, eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que los llamó. Me perdí. Voy a empezar otra vez. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie los hechos maravillosos de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirada. Antes pues no eran un pueblo, antes pues no eras un pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ahora tienes identidad en Cristo Jesús. Tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un joven común. Tú no eres un joven para que te destruya la sociedad. Tú eres pueblo adquirido por Dios, dice la palabra. Tú eres ahora pueblo de Dios. Antes no habían. Lo que pasa es que la hermana me mueve. Y uno después de los 40, los ojos también se le mueven. Yo no sé por qué, no sé si a lo que la generación mía se le mueve, pero yo lo voy a leer aquí. Antes, ha hablado el Señor. Antes, ustedes no eran un pueblo,
pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Nosotros no somos lo que los demás dicen, hermano. Mire, hermano, y no se vaya a reír. No se vaya a reír, hermano, le estoy diciendo. Mire, cuando me estaba vistiendo, yo comúnmente cuando me visto, no sé usted, hermano, yo me veo hermoso. No me importa que los demás me vean como me vean. Yo soy lo que la palabra dice que soy. Y antes de predicar, y no es vanidad, antes de predicar, me veo en el espejo y yo mismo me digo, es que soy hermoso, es que soy... Mira, hermano, y ese es mi caminar. Pero viene un hermano, un ungido, y yo salgo del cuarto y me dice, ¿qué le pasa a este viejito? Pero yo no soy lo que los demás dicen que soy. Ninguna palabra del enemigo, estoy parafraseando, me mueve de la convicción que tengo en Cristo Jesús. Y yo le digo, viejito, si soy un pavito. Mira, hermano, y pude ver los ojos de dulzura de mi esposa cuando me vieron así caminar, hermano. No somos lo que el mundo dice que somos. No somos lo que el enemigo ha dicho que tú eres. Eres lo que la palabra decreta en primera de Pedro 2, 9, 10. Pueblo adquirido por Dios. Nación santa. Eso somos en Cristo Jesús. Y tercero, ministrar la palabra. Ministrar la palabra asegura la promesa de Dios en las próximas generaciones. Cuando tú le enseñas a tus hijos, a tus nietos, la palabra de Dios, la promesa de Abraham se van a hacer realidad en tu generación. La promesa que Dios le prometió a Abraham va a ser en tus nietos, en los hijos de tus nietos, hermano. Pero para que eso tenga cumplimiento, tenemos que enseñar la palabra. Enseñarla, hablarle la palabra. Tercer punto, conectar a nuestra familia a través de la oración. Mire, esto me impactó, porque yo no lo sabía, que a través de la oración conectamos a nuestra familia con la promesa de Dios. Mire lo que dice en Juan 14:13. Se me fue, pero más adelante, anote ese versículo y usted lo va a leer en la casa para que me pueda alcanzar en el tiempo. Juan 14:13 y 14. Usted lo va a leer allá. Pero vámonos a Isaías 39, de 5 al 8. Isaías 39, de 5 al 8. Y el tercer punto, segundo punto, es conectar a nuestra familia a través de la oración. Isaías 39 dice así. Isaías le dijo entonces a Ezequías, oye la palabra del Señor de los ejércitos. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa y en todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. No quedará una sola cosa. El Señor lo ha dicho a los hijos que tengas y que engendres. Se lo llevarán a Babilonia. Allí lo convertirán en eunuco. Eunuco es que no van a tener hijos del palacio del rey. Entonces Ezequías le respondió. Preste atención lo que respondió Ezequías. Dice, Ezequías le respondió a Isaías. Es buena la palabra del Señor
que me has comunicado, que al menos haya paz y seguridad mientras yo viva. Vea la respuesta de este padre. Dios le dice, porque no tenía hijos, los hijos que tendrás serán esclavos. Porque era un rey que se había apartado de la presencia de Dios. Un rey que hacía lo contrario a la voluntad de Dios. Y como consecuencia Dios le dice, a tus hijos que vas a tener el día de mañana serán esclavos. Y todo lo que tus padres atesoraron, los babilónicos se lo llevarán. Quedará sin nada el día de mañana. El punto es conectar a nuestra familia con la oración. Y la respuesta de este rey dice, es buena la palabra de Dios. Contá que en mi reinado, en mi tiempo, yo pueda vivir tranquilo y en paz. Yo le hago una pregunta. ¿Es bueno el rey o es malo? Malísimo, hermano. ¿Es un buen padre o es un mal padre? Mire, esa palabra, el Espíritu Santo de Dios me exhortó. Porque hay momentos en mi vida que he sido como el rey Ezequías. Hay momentos en mi vida, hermano, que he sido como ese rey egoísta, que le he dicho a Dios, ya mi esposa y mis hijas y mis nietos conocen de ti. Mi familia, somos una familia numerosa de 7 hermanos, pero no conocen de Dios, hermano. Y le hablo de Dios y no se convierte. Le hablo y le hablo de Dios y siguen en pecado. Le hablo y le hablo de Dios y siguen tomando, hermano. Le hablo y le hablo de Dios a mis hermanos menores y no vienen a la iglesia. Y hay momentos en la oración que yo le digo, Señor, ya con mi familia no puedo más. Te lo entrego en tus manos. Ya mi familia, mi esposa y mis hijas y mi nieta y mi nieto conocemos de ti. Ya nosotros no vamos a salvar. Allá ellos. Yo cumplí con ministrar la palabra, pero no quieren buscar. En esos momentos soy como el rey Ezequías. ¿No te ha pasado a ti? ¿No le has dicho tú también a Dios que está cansado de tu familia que te pecado? ¿No le has dicho tú a Dios es que ya no puedo con ellos? Si se pierden es por decisión propia. Pero conectar a nuestra familia con la oración. Si ellos están en pecado y tú y yo no lo conectamos con la promesa, con la palabra, no se van a salvar, hermano. Mire lo que dice la palabra en 2 de Samuel 7, 25 y 29. Y de acuerdo a esta palabra usted se puede evaluar. ¿Eres como el rey David o eres como Ezequías? Me ha tocado, hermano, conforme a esta palabra, ser los dos. Antes de la palabra era como Ezequías y después de la palabra soy como David. Mire lo que dice la palabra. Ahora, Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho. Una oración de David antes de morir. Una oración de David ante Dios, porque él lo conocía. ¿Conoces tú a Dios? ¿Conoce de la misericordia de Dios? ¿Conoce del perdón de Dios? ¿Conoce de ese Dios imposible? ¿Sí o no, iglesia? Entonces, ¿por qué no has conectado a tu familia que está en pecado con la palabra? ¿Por qué no lo conecta en oración? ¿Por qué no hace esa oración eficaz y dile, Señor, mi familia sigue en pecado, pero
pero te lo sigo presentando. Lo seguiré presentando día a día hasta que tú lo transformes, hasta que tú lo conviertas, hasta que tú lo traigas a la iglesia a escuchar palabras de Dios. Mire lo que dice Samuel. Samuel 7, 25, 22. Ahora Señor y Dios, confirma para siempre la promesa que me has hecho a mí y a mi familia. Haz todo lo que has dicho, que tu gran nombre sea siempre reconocido. Que se diga que tú, Señor de los ejércitos, eres el Dios de Israel. Que los descendientes de tu siervo David siempre estarán en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos y Dios de Israel, le ha dado a conocer a este siervo tuyo que afirmará su descendencia. Por eso, por este siervo tuyo, se atreve a presentarte ante ti, a hacerte esta súplica. Tú, Señor y Dios, eres Dios de tus promesas. A este siervo tuyo son verdaderas. Dígnate de bendecir a todos mis descendientes y permite que siempre haya uno de ellos a tu servicio. Tú, Señor, lo has prometido y con tu bendición será bendecida mi familia y para siempre. Vemos, iglesia, cómo el rey David presenta su petición a Dios. Antes se le decía que era como el rey Ezequías. Me cansé, hermano, de hablarle a mis hermanos, a mis hermanas de Dios. Y le dije una oportunidad: Señor, te lo entrego. Si se pierde no es culpa mía, es la decisión de ellos. Pero cuando estudiaba esta palabra, tengo que seguir conectando a mi familia. Y cuando vi este versículo, esa oración de David, hermano, esa oración de ese hombre antes de morir. Mire, si Ezequías le dijo al profeta: me parece bien esa palabra, que se van a llevar a mis hijos, a mi descendencia, como esclavos. ¿Cómo sería David, que ya estaba a punto de morir? Si le hacen esa pregunta a Ezequías antes de morir, más rápido le dicen, porque ya él iba a partir. Pero David antes de morir le dice: Señor, dígnate de tu siervo y de esa promesa que tú me has hecho. David conocía a Dios. David conocía su promesa. David conocía quién eres el Dios. Tú conoces a tu Dios. Tú conoces de la promesa de Dios. Tú sabes de la misericordia de Dios. Pues yo te confronto a ser como David. Yo te confronto a pedirle perdón si en ocasiones ha sido como Ezequías. Yo te invito, conforme a la palabra, a ser ese David, a conectar a tu familia como una oración. En decirle a Dios: hoy conecto a mis hijas, hoy conecto a mis hijos con la palabra. Hoy declaro que no van a ser hijos rebeldes. Hoy declaro que mi familia y yo seguiremos a Jehová. Hoy declaro que mi familia va a ser bendecida. Hoy declaro que mi familia que está en pecado llegará a los pies de Cristo. Mire, me tocó un mes, porque la primera vez que busqué esta palabra no la pude desarrollar. Pero era porque el Señor me iba a llevar a que cambiara de Ezequías a David. Y estudiando esta palabra, me toca ahora orar, doblar rodillas y decirle: Señor, aquí está tu siervo, como David. Clamo por mis hermanos que están en pecado. Clamo por esa familia incrédula para que tú la conviertas y la traigas a la iglesia. Conectar a nuestra familia con la oración. Mira lo que dice esta reflexión. La oración mueve el poder de Dios a nuestro favor.
Tu oración y mi oración mueve a nuestra familia, iglesia, al favor de Dios. La bendición de nuestra familia depende de la oración que tú y yo hagamos, pero depende de nuestro Señor Jesús. El Señor nos enseña a través de la palabra. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. La bendición de tus hijos no depende de ti, depende de Jesús, depende de la palabra, depende de la promesa que si tú pides por tus padres, por tu esposo, por tus hijos, en el nombre de Jesús, Jesús mismo da respuesta a tu oración. Y yo lo haré. Si tú conectas a tu familia en oración, Jesús te dice de los cielos, amén. ¿Tú puedes creer eso, iglesia? Apláudele al Señor. Tercer punto, para terminar, hermano. Conectar a nuestra familia a través del servicio a Dios. Conectar a nuestra familia a través del servicio. Josué 24:15. Mire lo que dice. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si los dioses a quien sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, que cuya tierra habitáis. Pero yo, diga conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vea la declaración de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Coloquialmente, hermano, nosotros hablamos en lo natural y decimos, mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es en lo natural. En lo espiritual es al revés. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está mandando un mensaje para nosotros como padres. Josué está mandando un mensaje para nosotros como padres. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué le está diciendo al pueblo de Israel que no creía en la promesa de una tierra prometida. Josué le está diciendo a ese pueblo, yo no sé ustedes si quieren regresar. Yo no sé ustedes si quieren seguir adorando a los dioses de sus padres en Egipto. Yo no sé ustedes si quieren adorar a los dioses que están en esta tierra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está mandando un mensaje para nosotros como padres. Josué nos dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no le dio oportunidad a tu esposa, a tus hijos. Josué no le dio oportunidad a tu familia de seguir al Dios verdadero. Josué usó la autoridad como padre. Josué usó la autoridad como líder espiritual. Josué usó la autoridad delegada por Dios como sacerdote. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué no le dijo al pueblo, es que le voy a preguntar a mi familia si quiere seguir a Dios. Josué comprometió su sacerdocio. Josué se comprometió en decirle a su familia, no tienen oportunidad. No tienen oportunidad de decidir si están bajo mi cobertura. No hay oportunidad, padre, que me escucha, de darle la oportunidad a tus hijos de buscar de Dios. Es por eso que hoy en día, iglesia, y tómale en el espíritu, hoy en día lloramos por nuestros
hijos. Padres llorando por sus hijos. Porque mientras tú y yo estamos recibiendo palabra, nuestros hijos se están perdiendo en esa sociedad corrompida. Mientras tú y yo alabamos al Dios viviente, hay niños, niñas, fumando droga, consumiendo droga, alcohol, en prostitución. ¿Y quieres saber por qué? Porque como padres no usamos el sacerdocio. Le damos la oportunidad a nuestros hijos que están bajo nuestra cobertura si quieren buscar de Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. No le des la oportunidad a tus hijos, a tu familia, de que muevan tu sacerdocio. Asume la responsabilidad espiritual delegada por Dios en tu familia. Dile a tus hijos, vístanse, porque vamos a la iglesia. Párense, porque vamos a orar al Dios viviente. Acérquense a la mesa, porque le vamos a agradecer a Dios por los alimentos. Un mensaje de Josué a los padres. Un mensaje de Josué a las tinieblas. Cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está mandando un mensaje a las tinieblas. Yo, como sacerdote, yo como líder espiritual, sigo el diseño original de Dios. No lo distorsiono. No lo distorsiono. Dice Josué a través de esa declaración.